Sí, sí. Sí, está compartiendo. Ok. Decía que este encuentro va a ser corto y quería empezar mostrándoles esto, que es la programación. Ustedes ya la tienen, pero lo que quería mostrar es lo siguiente, ¿verdad? Ustedes vieron el primer seminario con la doctora Noelia y luego en este seminario no va a haber conferencia, sino lo que va a haber es el conversatorio sobre un libro. Pero como nosotros no habíamos hablado, por eso yo preferí iniciar el seminario hoy con un conversatorio corto y luego tenemos uno el 6 de marzo, que es cuando termina este seminario. En ese conversatorio vamos a hablar de un libro que deben leer en este mes. En el siguiente seminario hay conferencia. En el cuarto seminario no hay conferencia, sino la lectura de otro libro. Y así hasta que terminemos, ¿verdad? Entonces, quería mostrarles esto como para destacar esa idea de que en esta oportunidad vamos a probar con conferencia un mes y en el siguiente mes la lectura de un libro. Yo pensando en eso, en que escogí estos libros. Este es un artículo que es para todos, pero los libros son estos, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? Cuando nosotros pensamos este cambio en el modelo educativo, era un poco para ir revisando los materiales que ya se han construido sobre multimodalidad en este caso, o sobre investigación emergente en otro caso, los distintos tipos de postdoctorado. Este libro amarillo corresponde con el seminario que hoy debemos comenzar, la Tendencia Educativa 5.0. No obstante, yo busqué otros materiales pensando que como ustedes eran pocos, a lo mejor cada uno leía uno y había más información. Es decir, que cuando nos reunamos en marzo y ustedes hagan su pequeño conversatorio sobre lo que leyeron, hay más información que si todos leen el mismo libro. Entonces, quería mostrarles esto para que vayan pensando. El primero, como les decía, se llama Tendencia Educativa 5.0, que se corresponde con el seminario, y sin embargo yo ayer cuando pensaba en hoy, decía ya este seminario, al menos desde el punto de vista teórico, está avanzado en que ya se está hablando de Tendencia Educativa 6.0. Hay un material aquí que se llama Proyecto de Innovación Educativa con Realidad Aumentada. Son bastante proyectos sencillitos, pero pensé, Gerson, que te puedan servir a ti para darte ideas por lo que tú estás trabajando con un caso particular, ¿verdad? Que es el de la aeronáutica civil. De todas maneras, ustedes pueden decidir o se pueden intercambiar, no son tan largos los libros. Está este de multimodal, que se refiere a un modelo particular de una universidad de México. Y Educación 5.0, Tendencia Tecnológica Educativa. Este es el tomo 1. La mayoría, por lo menos tiene varios trabajos. Entonces a lo mejor no se leen todos, sino algo que les llame la atención. La idea, de alguna manera, de esta modalidad, como les decía, es, de alguna manera, vamos a llamarlo así, promover la lectura de los materiales. Porque en el ámbito de la multimodalidad, como en cualquier ámbito, hay mucho material y muchas veces uno no lee, no es porque no hay material, sino porque hay tanto, entonces se queda con uno o dos. Entonces la idea de estos seminarios que van a hacer de lectura de libros es que ustedes tengan, como decir, de alguna manera la obligatoriedad de leer, hacer un resumen y que ese resumen pues lo aprovechen sus compañeros, ¿verdad? Entonces, no obstante, yo quise traer 3 láminas de un material que ni siquiera, digamos que lo tuve que elaborar porque lo encontré, me pareció que era muy bueno, para que lo compartiéramos y estuviéramos una pequeña discusión. Entonces se los empiezo a mostrar y esta es la primera, ¿verdad? Esta lámina muestra las revoluciones educativas, lo llaman ellos. Yo traté de hacerla
la hice, pero después utilicé la original, y la llamaba Tendencias Educativas. Entonces, fíjense que se habla de una educación 1.0, donde se dice que el enfoque está centrado en el maestro, que el aprendizaje es pasivo, de memorización y repetición, y donde los recursos tecnológicos eran limitados. En este momento se asume que todos aprenden de la misma forma. Entonces, yo pudiera pensar que este es el modelo educativo con el cual yo me formé, por ejemplo, en el pedagógico. Por supuesto que si me formé en el pedagógico me podía haber formado antes. Pero en estos días, cuando leía un artículo que me mandó, por cierto, esta compañera que nos acompaña, yo decía, oye, pero parece que estuviera hablando de esta época, pues. Entonces pareciera, le decía yo conversando con la doctora Nancy, que a lo mejor todavía hay instituciones que se manejan en la educación 1.0. De todas maneras, ustedes después van a participar y van a decir cómo lo ven ustedes. Luego se habló de una educación 2.0, donde el aprendizaje, si lo hiciéramos comparativa, diríamos que sigue siendo centrado en el maestro. O sea, el maestro sigue teniendo, digamos, el control, pero de un aprendizaje pasivo se pasó a un aprendizaje interactivo, donde hay un uso de recursos digitales gracias a la llegada de Internet. Es decir, que para los que escriben estos temas, ya cuando empezó a aparecer, digamos, Internet, se cambia de la educación 1.0 a la educación 2.0. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas personas, aun cuando ya existe hace mucho tiempo Internet y mucha gente tiene un teléfono inteligente y computadores en su casa, aún así no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a esos recursos. Aquí se dice que el aprendizaje es híbrido a distancia, es decir, en ese momento, y estamos hablando de educación 2.0, ya hay educación a distancia, como aquí en Venezuela, por ejemplo, con la Universidad Nacional Abierta, y también hay instituciones que utilizan la tecnología a lo mejor en algún determinado momento, y por eso se habla de un aprendizaje híbrido. En la educación 3.0, seguimos adelante. Bueno, déjenme devolverme un momentico, porque entonces también dicen, ¿verdad?, que se emplea la tecnología, pero es aquella época en que se habla de tecnología educativa. Entonces, diríamos que era la época de los vidobin, de las laminillas, donde si hay una tecnología, incluso de los materiales autoinstruccionales, pero que aún siendo una época ya de adelanto del Internet, todavía el uso de los materiales de alguna manera era limitado, o por lo menos era, bueno, como correspondía a la época. Luego en la educación 3.0 se dice que el enfoque es centrado en el estudiante. Entonces fíjense que aquí ya hay un cambio. Ya no está centrado en el docente, sino en el estudiante. Y se puede decir que hay la integración tecnológica, que se integran ya, vamos a decir, de manera más universal, más visible la tecnología. Y el aprendizaje ahora es activo y colaborativo. Entonces, habría que ver cuál es aquella diferencia entre el aprendizaje interactivo, que a lo mejor es cuando uno de alguna manera como docente le pregunta a los estudiantes, a este aprendizaje activo y colaborativo, donde a lo mejor el estudiante toma la iniciativa, ¿verdad? Se reúne en grupo y se habla de aula invertida. El aula invertida aparentemente es un modelo que no es tan antiguo, aunque la educación a distancia de alguna manera, sobre todo por lo menos la que conocemos en Venezuela, donde se elaboraban aquellos materiales que se le entregaban a los estudiantes, se podría decir que eso es aula invertida, aunque nada más estaba la parte de que buscaban la información en su casa. El modelo de aula invertida es que el estudiante en su casa estudia y va al aula para discutir lo que leyó.
cuando, por ejemplo, se hacía la educación a distancia tradicional con los materiales, había asesoría del estudiante, pero a lo mejor no para discutir los materiales, sino sus dudas. Y se empieza a hablar de evaluación continua. Entonces, cuando se habla de evaluación continua, no se habla de evaluación sumativa al final, sino que hay evaluación sumativa, pero también hay evaluación formativa. Es decir, que durante todo el proceso de evaluación, lo que quiere decir que en la educación 1.0 y 2.0, en teoría solamente había evaluación de producto al final, lo cual tampoco del todo es cierto, porque cuando yo me formé en el pedagógico, vamos a suponer que estamos en educación 1.0 y participábamos, ¿verdad? Tal vez no había la tecnología que hay ahora, pero había participación. Lo que pasa es que tal vez no, estos modelos no son perfectos. Es decir, que los autores tratan de explicarlo, pero que puede haber, por ejemplo, educación 3 con rasgo de educación 1 y 2. Ok, la educación 1.4, aquí se habla entonces del enfoque de la tecnología de información y comunicación, del Internet de las cosas, y ya se habla de inteligencia artificial. Una de las tendencias educativas de los últimos tiempos y que ya aparece en la educación 4.0 es la gamificación. Se habla de un aprendizaje adaptativo, flexible y autodirigido. Fíjense que hasta el anterior el estudiante participaba, pero posiblemente motivado por el docente. En esta educación ya se habla de un aprendizaje autodirigido, es decir, que el estudiante mismo decide qué debe buscar, cómo lo debe buscar. Y se empieza a hablar de aprendizaje basado en competencias. Y aquí viene una de las observaciones que yo generalmente le hago a los estudiantes cuando corrijo los trabajos, es que todavía hablan, por ejemplo, de habilidades, de valores, de actitudes. Y si ya superamos o estamos en el proceso de la educación 4.0, ya no deberíamos hablar de ese lenguaje, sino hablar de competencia, porque la competencia implica el conocimiento, las habilidades, la destreza, los valores y las actitudes. Entonces, un trabajo escrito en este año no debería hablar de habilidades blandas, ¿verdad? Sino de competencias blandas, porque como les digo, ahí implica, es mucho más amplio el concepto. Y se habla de evaluación formativa. Pero de alguna manera en la educación 3.0 había evaluación formativa. Porque la evaluación continua es eso, que el profesor, el docente, permanentemente está evaluando. Y esa evaluación que permanentemente hace, de alguna manera es formativa, aunque también pudiera ser sumativa. En la educación 5.0, que es como se llama el seminario, se habla de un aprendizaje ubicuo, inclusivo. Y fíjense que aquí se habla de un aprendizaje que fomenta el bienestar y el equilibrio entre la tecnología y lo humano. Entonces quiere decir que hay una evolución al pasar de la educación 4.0 a la educación 5.0, en el sentido de que, y se ve en los escritos, que empieza a generar preocupación en los autores, los pensadores, sobre cómo la tecnología puede influir en los humanos, y entonces empieza a buscarse ese equilibrio, a buscar ese fomento del bienestar. Se habla de alfabetización digital, que ya empezaría, aunque aparece aquí, de alguna manera aparece desde que se descubre el Internet, ¿verdad? Entonces, pero posiblemente en esta época se acelere, porque de alguna manera tiene que ver con la pandemia, que puso, vamos a decir, en vigencia el aprendizaje remoto. Y por supuesto destacan el enfoque, fíjense que aquí mismo está. Obviamente que yo no lo corregí porque les dije que al final decidí utilizar la lámina original, pero la que yo hice, que
que son estas mismas pero modificadas, pero que no la llegué a trabajar porque la pudimos sacar directamente del material. Ya yo cambié, ¿verdad? Entonces no puse enfoque en las habilidades, sino enfoque en las competencias del siglo XXI. Entonces se empieza a hablar de multiverso, de realidad aumentada, de big data, de analíticas. Entonces, en teoría, como les decía, cuando se construyó este postdoctorado, se construyó con que este seminario se llamaba Educación 5.0. Sin embargo, yo decía cuando busqué estas láminas, ¿será realmente 5.0 o será más bien 6.0? Porque ya se está hablando de educación 6.0. Y este material habla entonces de que se genera la autonomía del estudiante, que sin embargo ya se estaba generando desde el aprendizaje autodirigido, es decir, desde la educación 4.0 e incluso antes, porque cuando en la educación 3.0 se habla de un aprendizaje activo y colaborativo, de alguna manera ya también el estudiante empieza a ser autónomo, o por lo menos empieza a ir hacia la autonomía del estudiante. Aquí se habla de un aprendizaje personalizado o inmersivo. Fíjense la diferencia en la educación 1.0, que se decía que todo el mundo aprendía de la misma forma. Por lo tanto, con que el profesor explicara, el estudiante debía aprender. Ya para la educación 6.0, pero que para mí debe ser desde antes, se empieza a hablar entonces de que el aprendizaje debe ser personalizado, porque cada quien aprende de manera diferente y tiene también, digamos que, intereses diferentes. Se habla de un desarrollo holístico y de habilidades para el futuro. Yo diría desarrollo integral y competencias para el futuro. Entonces, se habla de entornos de aprendizaje, entornos flexibles, integración de la inteligencia artificial en la educación. Ellos hablan de una ultraconectividad y, por supuesto, se empieza a hablar de la ética y la responsabilidad. Pero tampoco es que no se hablaba de eso en las educaciones anteriores o en las tendencias anteriores, sino que de alguna manera se acelera digamos, la discusión sobre la ética por las ventajas o desventajas que puede tener el uso de la inteligencia artificial. Entonces, a mí me gustaría ahora, ¿verdad? Porque como les dije, son apenas 3 láminas, a mí me gustaría que ustedes participaran en función de esta lámina. No levanten toda la mano. Son apenas 3 y no hay participación. Imagínate ustedes que fueran 20. Doctora, buenas tardes. Vamos a ver qué dice ¿Verdad? Nelly. Yo me quedo Ajá. sorprendida porque como que en nuestras universidades todavía estamos atrasados, no estamos en el 3.0 y pienso que todavía prácticamente en el lugar donde yo trabajo, cambiar la mentalidad de los docentes muy mayores es realmente difícil, ¿no? O sea, todavía se han quedado en que, por ejemplo, ¿no? De que no se puede hacer clases virtuales y incluso a los alumnos, ¿no? Profesores, si es una clase virtual no se aprende, mejor que sea presencial, ¿no? Y de pensar que ya no podemos pensar, o sea, nosotros no podemos estar pensando en ese nivel de enseñanza, aprendizaje, en este caso los estudiantes, y que prácticamente deberíamos estar ahora en el 5.0. Siento que realmente tenemos muchísimo que hacer, ¿no? Muchísimo que aprender, muchísimo que nosotros que desarrollar también, ¿no? Nuevas propuestas educativas. Y la verdad es que nos pone prácticamente una valla alta respecto a nuestros escritos también, ¿no? Gracias, doctora. Gracias, Nelly. De alguna manera tú dices algo que de alguna manera es la conclusión. Vamos a ver qué dice Francis y luego Gerson. Primero las damas, Francis. Sí, mi doctora. Ya me prendió la camarita porque eso así
Tenemos que humanizar la tecnología también. No, profesora, yo estaba escuchándola y me acuerdo de que cuando uno estaba en las universidades, yo vengo de una universidad andragógica, entonces uno lo veía como que la andragogía, como que ir, es ese hacer con el estudiante, que el estudiante es el que investiga, es el que busca, es el que indaga y el profesor es el que facilita la información. Entonces, hemos seguido en este ámbito. Y no, que estaba escuchando que las revoluciones de la educativa, o sea que como yo también tengo algo de eso en el capítulo del libro, que pienso desarrollar, y esa evolución que hemos tenido nosotros como universidades. Pero yo encuentro que el docente es el que hace que se retarde la integración del trabajar con las herramientas, cualquiera de ellas, o dar esa evolución del conocimiento para trabajar mejor con ellos. Porque cuando empezamos, el aula invertida, ¿cómo es que el aula invertida? ¿Cómo es que el muchacho que investiga y el profesor qué va a hacer? ¿Se acuerdan, profe, en la universidad? Ajá. Aprendimos por fin que era la aula invertida, aunque es viejo, de vieja data. Pero ¿cómo lo hacíamos hacia lo que es la modalidad virtual? ¿Cómo trabajamos esa modalidad virtual? ¿Y cómo hacemos que ese muchacho de verdad leyera, investigara, pudiera hacer las tareas, incorporara los nuevos conocimientos en esas aulas virtuales? Y entonces, hablar de competencia, ahora vamos con las competencias. Entonces, cada vez vamos agregando algo nuevo. Llegar a la educación 6.0, yo lo veo como la integración de cada uno de los niveles anteriores e irlos llevando hacia lo que es ser más trascendental, que sea más transdisciplinario, porque cada vez vamos a ir agregando un nuevo conocimiento, un nuevo movimiento dentro de lo que es la, estos momentos, ¿no? Pues la gente siempre que la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial es un ápice de lo que son las tecnologías. Y yo encuentro que ese 6.0 viene a ser la parte del antes y el después. Porque aquí es donde se va a involucrar lo que se está viendo ahorita, que es el metaverso, lo que son las tecnologías más avanzadas, cómo podemos nosotros trabajar desde las aulas virtuales para llevarlas a ser más humanistas y que el estudiante pueda seguir desarrollando conocimiento a distancia. Y como siempre digo, si al docente no se le incorpora ese trabajo continuo, esa facilitación hacia el conocimiento y que se involucre en los nuevos procesos, no va a lograr que el muchacho se integre y se enamore y acepte, porque pueden utilizar estas herramientas más bien de forma de juegos, de no verlo como un estudio, como un aprendizaje, sino de otra forma. Es lo que yo pienso. Y como habla del desarrollo holístico, es eso, es la humanización de los procesos dentro de lo que es el pensamiento y el trabajo desde lo que es las tecnologías, eh, las habilidades que se puedan trabajar allí. Es lo que yo veo. Y usted habla de la ética y la responsabilidad, ¿verdad? Pero que se ha visto muy involucrado en lo que es la ética dentro de lo que son las herramientas digitales, porque se ven lo que es el nivel de... Muchos no lo ven como investigar, sino copiar y pegar, y no como la herramienta que es una ayuda. Por ejemplo, nosotros que utilizamos el Copilot, Gemini, yo lo busco como ayuda, porque a veces uno dice, ay, ¿qué hago yo como título? Entonces pongo las palabras, las variables esenciales y allí, entonces me viene la luz y comienzo a trabajar. Entonces hay que enseñar que no es el copiar y pegar, sino es una ayuda que nos puede facilitar muchas veces lo que es la integración del conocimiento. Entonces, muy bien, Francis, ahí dijiste muchas cosas, todas importantes, pero yo quiero destacar tres.
Una es lo de la andragogía, y era lo que yo decía. Cuando yo hice maestría, y yo, por supuesto yo estudié andragogía, pero ya en ese momento, ¿verdad? Ya en ese momento se hablaba de la autonomía del estudiante, de que el estudiante fuera autorresponsable, de la horizontalidad docente estudiante. Claro, tal vez para el nivel de educación superior y en ese caso más particular para el nivel de posgrado. Pero siempre, incluso en ese momento, como estaba comenzando, se generaba mucho la diferencia entre pedagogía y andragogía y un poco lo que yo creo que hagamos hoy como una conclusión cuando lo hagamos, ¿verdad? La conclusión que llegamos, lo que estábamos estudiando en ese momento, que de paso yo no fui la primera corte, fue la segunda corte, al menos de andragogía, al menos aquí en Maracay, decíamos que lo que hay es que no había que descartar ni la pedagogía ni la andragogía, sino que había que ir desde el preescolar hasta la universidad con pedagogía y andragogía. Y a medida que se avanzaba, ¿verdad? Menos pedagogía y más andragogía, que de alguna manera lo que la andragogía como tal promoviera la autorresponsabilidad del estudiante. Y que fíjate que tú acabas de decir, ese es el otro punto que yo vi así bien importante y que coincide con Nelly, es que tú dices que de alguna manera es el docente. Y Nelly siempre que participa, ella dice eso porque puede ser que en la institución no haya tecnología, puede ser que no me supervisen, puede ser que me den un programa desactualizado. Pero ¿en quién está la idea de modificar, de adaptar en el docente? ¿Y qué ocurre? Y por lo cual generalmente yo trato de revisar eso en los escritos que ustedes hagan. Por lo menos hoy corregí los de tecnociencia y a todos les mandé a corregir la palabra enseñanza, progreso, verdad. Había otra, me acuerdo cuál, porque ¿cómo vamos a estar hablando en este momento de que la ciencia busca la verdad, de progreso, de modernidad? Hablamos de tiempos modernos. Y es porque si vemos un material como el que yo acabo de ver, fíjense que yo les dije a ustedes, yo vi el material, me pareció interesante, yo hice mis láminas a manuscrito para hacerlas, pero después dije, bueno, si se pueden sacar, como efectivamente se pudieron sacar, utilizamos, pero yo lo fui diciendo. Yo la que yo modifiqué, yo no puse habilidades, puse competencia. Yo modifiqué tal cosa porque es el docente o el profesor o el profesional quien no porque le aparezca en internet la palabra habilidades. Si yo sé que se está hablando de competencia, ¿cómo voy a seguir usando el mismo lenguaje? Si estamos hablando de tecnologías, como dices tú, apenas ahí, bueno, ya desde, como les digo, ya desde cuando se hablaba de tecnología educativa, que era la época del videobin, de las minas y todo eso, o sea, la tecnología no es nueva, solo que ha ido variando. Como dicen, de cuando se descubrió la máquina de escribir, a cuando se descubrió la computadora, a cuando se descubrió todo lo que Internet puede estar haciendo, y de alguna manera todo eso, de alguna manera la inteligencia artificial muy incipiente. Pero entonces el docente, que es el que tiene que cambiar para que puedan cambiar los estudiantes. Porque si ustedes me oyen a mí hablando de progreso, de tiempos modernos, obviamente ustedes no se van a dar cuenta o si se dan cuenta van a decir, bueno, pero ¿cómo vamos a hablar en este momento con tecnología como estamos hablando de enseñanza? La enseñanza, aunque aparezcan las leyes, la enseñanza habla de un término de que yo transmito conocimiento y automáticamente ustedes aprenden. Y no es así. Y tú lo dijiste cuando dijiste lo de la andragogía, ¿verdad? Porque como digo, la andragogía no es nueva, más bien de alguna manera algunos la han descartado. Entonces ahí viene parte de la, digamos, conclusión que yo quiero llegar, pero que todavía no quiero llegar a la definitiva, sino esta, que así como nosotros cuando estudiamos andragogía dijimos que bueno, lo que hay es no pelearse con la pedagogía, sino ir paralelo pedagogía, andragogía,
y cada vez aumentar la andragogía depende del nivel educativo. Igual es aquí, ¿verdad? No pelearse con los términos, vamos a decir, tradicionales, pero sí ir incorporando nuevos lenguajes, ir, no descartar de que decirle al estudiante, vaya usted a buscar material, o a lo mejor, como dices tú, mandarlo un material que es el aula invertida y después no hacemos nada con el material, no discutimos. Por supuesto, de alguna manera ellos sienten que no aprenden, porque cuando uno, aunque sea conversa, algo aprende, ¿verdad? Entonces, por eso, fíjense que nosotros, a un nivel de postdoctoral, y aún así yo dije, bueno, a pesar de que la idea era que yo debía reunirme con ustedes cuando termine, hagan la lectura, yo dije, no, vamos a reunirnos también al comienzo porque de alguna manera, bueno, primera vez, es la primera vez que también nos vemos solos, pero también es importante eso, que el estudiante, el docente tampoco deja al estudiante solo. Bueno, vamos a ver qué encuentra, qué busca, ¿no? De alguna manera también depende del nivel, va a necesitar más ayuda, menos ayuda, pero tiene mucho que ver con el docente. Entonces yo decía que tú habías dicho varias cosas importantes, una tenía que ver con esto que estamos hablando, otra era con la andragogía, y por supuesto, como tú dices, con la tecnología, pero dijiste algo bien importante, y es que tú dijiste que como yo, cuando lo dijiste, yo pensé, digo, deberías hacer, como tú dices que en tu libro está parte de esto, deberías hacer como una propia visión, una propia revolución o una propia tendencia que mantenga algo a lo mejor de la 1, algo de la 2, algo de la 3, porque no se puede descartar, y lo estamos diciendo de alguna manera con esto que estamos hablando, no se puede descartar al profesor, dándole el centro al estudiante, ¿verdad? Entonces el enfoque no sería como en la generación 1 y 2, basado en el profesor, ni como a partir de la generación 3 basado en el estudiante, sino que el enfoque sería el profesor-estudiante, esa relación, ¿verdad? A lo mejor de la 2, el aprendizaje interactivo, porque se requiere, y por eso fue que yo quise hacer la actividad si no pudiera medir todo, porque se requiere el moverse, la interactividad. O sea, de alguna manera, el hecho que tenemos reunido, tanto para ustedes como para mí, implica un avance diferente que yo le hubiera dado todo esto por WhatsApp. Entonces, es un poco eso. Y así vas seleccionando de cada tipo de educación y vas a tener desde tu visión, por supuesto, pero va a ser bien original para tu libro, ¿verdad? Entonces, me parecía que ese aspecto era bien importante. Bueno, vamos a dejar entonces a Gerson. Yo creo que tú saques la conclusión. Vamos a ver qué dice Gerson. Primero, recuerden que Gerson está en el Instituto de Aeronáutica Civil y de alguna manera es un instituto bien técnico, pero que también decíamos que requiere también de bastante aspecto humano. Vamos a ver cómo ves tú estas tendencias. Bueno, buenas noches. Voy a ser de repente no tan largo porque vengo manejando. De hecho, hice una pausa allí. Tranquilo. Sí, bueno, en principio me llama mucho la atención el tema de los diferentes niveles del 1.0 al 6.0 de la educación, y ahí me trae la primera reflexión, ¿no? Y es que debemos entender cada uno de esos niveles, qué lo caracteriza, no tanto a nivel teórico como lo podemos ver ahí en la lámina, sino realmente verlo en la praxis y comenzar a diferenciarlo. En base a eso, pienso yo que el segundo paso sería hacernos como una autoevaluación donde estamos, en el entorno que tengamos esa interacción de enseñanza-aprendizaje. Por lo menos en mi área, que es la parte aeronáutica, como bien lo dijo doctora Crisalia, hay un tema técnico fuerte, pero lo que está por encima de eso es la persona. Y de alguna manera tenemos que socializar lo técnico con lo humano para que podamos tener una efectiva operación y también una efectiva capacitación o formación, dependiendo del caso. Esto también de alguna manera nos va a perfilar hacia qué características de los diferentes niveles de educación son efectivos para diferentes tipos de áreas donde necesitemos formar o capacitar a las personas, porque de repente hay unos elementos de una que son muy efectivos para una parte práctica, de repente otras no lo sean para otras, entonces
pienso que habría que hacer en un primer momento como una especie de híbrido, tomando lo mejor o lo que más se aplique a nosotros de cada una de ellas, sin descartar una ni la otra, porque probablemente en un momento funcionó, de repente en otro momento no, porque hay diferentes escenarios. Entonces pienso que en este periodo estamos como que en una transición que todavía algunos no se están dando cuenta de la transición y otros no lo están entendiendo. Entonces de ahí pienso yo que uno debe partir, bueno, ¿qué hay? ¿Dónde estoy? Y en base a eso ver, bueno, ¿qué me sirve? ¿Qué no me sirve? Más que una moda o más que alguna propaganda que uno vea, un bombardeo por redes, es uno saber qué realmente es lo que uno puede trabajar. Y es parte de esos desafíos que en lo particular es la motivación de estar en este postdoctorado y en otros estudios que estoy haciendo, es ver cómo se genera algún tipo de modelo, programa o algo que pueda tomar características, funcionalidades que puedan aplicar al entorno donde yo me desempeño, que es la aviación. Y ahí veo dos grandes vertientes. Una, enfocado hacia el participante, en donde yo soy muy pro tecnología, muy pro el enfoque por competencia, ver allí qué es lo que se requiere enseñar y que aprenda el participante, pero también hay un reto para mí mayor. Somos los docentes. ¿Cómo quedamos los docentes en todo este proceso de evolución? Porque a veces uno dice, bueno, tienen que aprender los participantes y nosotros los docentes ya hemos hecho la transición, porque hay un conjunto de competencias ahora digitales que debemos desarrollar. Y viene la gran pregunta, ¿quiénes los estamos haciendo, quiénes no? Porque ya estamos inmersos en el cambio. El cambio se va a dar independientemente de si nosotros lo hacemos o no lo hacemos, porque ya se está dando. Entonces tenemos que trabajar en esas dos direcciones. Primero uno, como docente, buscando de nivelarse a estos tiempos. Y por otro, ver cómo, de alguna manera, somos más efectivos y asertivos en nuestra forma o ese proceso de enseñanza-aprendizaje con los participantes y los estudiantes que de alguna manera conviven con nosotros en los diferentes ambientes donde nos desempeñemos. Entonces, ahí yo veo una gran oportunidad con varios desafíos que es importante que nosotros, primero que nada, lo asumamos y también lo trabajemos, porque nos va a salir a aprender más. Tenemos que investigar más para ir descubriendo estos nuevos escenarios y también ver cómo nosotros lo asimilamos y cómo y de alguna manera lo vamos poniendo en práctica y los resultados que dan. Y ahí hacer como una especie de ciclo en donde investigo, veo un nuevo concepto, lo aplico, veo el resultado y voy a tener un feedback para ver si sigo por ahí o tengo que hacer alguna mejora. Entonces, de verdad que me parece interesante el proceso, requiere de un esfuerzo adicional, pero pienso que en el mediano plazo se van a ir viendo o se van a continuar viendo mejoras que nosotros podemos de alguna manera capitalizar. Gracias, Gerson. Dijiste también muchas cosas importantes y fíjate que tan importante es lo que dijiste de que no son solamente los estudiantes, sino son los profesores el que deben irse actualizando, que hay un seminario que se llama Los actores educativos en la multimodalidad, para que efectivamente se vea qué competencias requiere el estudiante, qué competencias requiere el docente e incluso qué competencias requiere los directivos, porque de alguna manera, tú lo acabas de decir, ya el profesor no puede ser profesor que yo sé la materia, no necesito ningún apoyo, yo con encontrarme con los estudiantes yo hablo lo que pueda querer, hay temas en los cuales yo me siento así, pues puedo hablar de lo que sea sin apoyo, ¿verdad? Me imagino que cada uno de ustedes también hay temas que no, hay temas que necesitamos el apoyo, pero que hoy no basta eso. Hoy no basta con que tú tengas conocimiento, tú tienes que manejar la tecnología, tienes que manejar las relaciones emocionales, personales, bueno, lo que hablábamos antes de que hay un conjunto de competencias, ¿verdad? Lo que se llaman las competencias duras, las competencias blandas, las competencias sociales que hay que manejar. Entonces, eso lo vamos a ver, lo van a ver en un seminario. Ese creo que es de los que no coloqué que fuera libro para leer, porque me parece que es importante discutirlo. No es que lo que colocamos para leer no sea importante, sino que hicimos, creo que tocó pues así. Y
Otra cosa importante que dijiste, que tiene que ver con lo que dijo Francis, aunque yo a Francis se lo planteaba como que fuera para su libro. En el caso tuyo, tú lo pones en práctica, es decir, y es verdad, en un ambiente como el que tú trabajas, seguramente se necesita más el enfoque del docente que el del participante en un determinado momento. Porque digamos que es un aprendizaje muy especializado, que ahí no me puedo estar como equivocando. Entonces, no puede dejarle todo digamos, a merced del estudiante. De hecho, cuando yo empecé a estudiar andragogía, había un señor aquí en Maracay, parapsicólogo, pero también escritor. Él escribía para el diario El Siglo. Y cuando yo hice mi tesis doctoral, yo le dije que me la leyera y él le decía que le parecía muy buena, pero o creo que esa no fue la de doctorado, eso fue la de maestría. Pero no le gustaba la palabra facilitación del aprendizaje. Porque él decía, no puede ser fácil, eso facilitación es facilito. Y no puede ser que tú vayas a calificar el aprendizaje del estudiante de facilito. Y de alguna manera Francis lo decía, cuando se empezó con la andragogía, entonces todo se lo dejábamos al estudiante. Y sobre todo cuando era a nivel de posgrado, a nivel de adultos, y todo lo que los estudiantes decían era muy bueno, muy bonito. Y yo siempre cuando alguien califica algo de bonito, yo digo, esa no es la palabra adecuada. ¿Cómo vamos a calificar algo académico de bonito? O sea, está bien, se puede mejorar, es de calidad, pero ¿cómo vamos a hacer de bonito? ¿Verdad? Entonces, al comienzo con la andragogía hubo ese problema, que tal vez pueda haber ahorita, porque yo opino como Francis de que uno puede buscar en inteligencia artificial, pero no se da cuenta. Hoy yo le corregía un material y yo me daba cuenta que se repetía, y eso es la inteligencia artificial. Ella se repite, entonces tú lo puedes consultar para tomar ideas, incluso un párrafo te puede parecer muy bueno y lo puedes tomar, pero cuando tú ves el tercer párrafo te vuelve a repetir, entonces no lo puedes tomar también. Y ahí es donde entra el hombre, que es fundamental, y que cuando yo veía las láminas me llamaba la atención eso de que, bueno, lo bueno es que ha aumentado la tecnología, pero también ha aumentado la preocupación por el hombre, por ese bienestar del hombre, de buscar que se sienta bien. Y obviamente siempre la educación se ha preocupado por la ética, pero mucho más en los últimos tiempos. Ok, entonces vamos a ver las otras dos láminas. Una lámina, no voy a sacar todavía la conclusión, más o menos lo han dicho tanto Francis como Gerson, pero vamos a terminar, ver las dos láminas. Las dos láminas que vienen tienen que ver con, digamos que las dos tendencias, ¿verdad? Las dos últimas tendencias, que ya sabemos que no es así, porque sabemos que incluso hay, ¿cómo se llama? Instituciones, como lo dijo también Nelly, también lo dijeron ustedes, que se manejan todavía en la educación 1.0, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver las dos, porque digamos que la educación 5.0 es la que corresponde al seminario, y la 6.0 porque es lo que de alguna manera ya viene en el camino, pues. Quizá cuando ustedes terminen el postdoctorado ya entonces estamos en la educación 7.0. Entonces, fíjense, aquí en la educación 5.0 se habla de un aprendizaje personalizado. Se habla de colaboración y conectividad. Entonces, efectivamente, la conectividad nos permite esa colaboración. Por el caso, por ejemplo, de Vandreina y el otro participante que no pudieron asistir, aparte que estamos dejando grabada esta actividad, le vamos a dar las láminas. Ellos, ya de hecho, lo estoy pasando en el grupo. A lo mejor no lo vamos a oír como nosotros lo estamos hablando aquí, pero el verlo nada más genera un proceso de reflexión, ¿verdad? Entonces, busca el bienestar y un enfoque de desarrollo humano. O sea que la idea es que haya desarrollo en el ser humano y, por supuesto, ubicuidad. Entonces,
un poco eso implica que podemos aprender en cualquier momento, en cualquier, desde cualquier espacio, con cualquier material. Y un poco lo que estamos hablando de que el desarrollo del pensamiento crítico implica eso. Ok, yo veo estas láminas, ahí están los autores, pero yo puedo decir, bueno, pero lo que les decía antes, porque vamos a hablar en educación 5.0 de alfabetización digital, si eso ya viene desde la educación 3.0. Podríamos pensar que en este momento ya la gente debería estar alfabetizada digitalmente, pero sabemos que eso no es verdad. Entonces, un poco lo que hablaban ustedes de que algunos elementos hay que mantenerlos permanentemente, porque no porque nosotros estemos haciendo este postdoctorado, ya nosotros no lo sabemos todo, ¿verdad? Sino que permanentemente, al contrario, cada vez que sabemos o estudiamos un poquito más, sentimos que sabemos menos y que necesitamos más formación. Entonces hablamos de competencias del siglo XXI, de la necesidad de una conciencia global y cultural, porque también tenemos que pensar que tenemos que formar a un estudiante que sea capaz de ver el mundo, ¿verdad? Porque antes a lo mejor para uno saber lo que estaba ocurriendo en Colombia, que está al lado de nosotros, era difícil, pero hoy nosotros podemos saber lo que está ocurriendo en Europa, en Estados Unidos, en el mundo. Entonces el estudiante tiene que tener una conciencia de esa globalidad y de esa cultura mundial, sin descartar, y esa, como decía yo, era una de las características que es fundamental en todo esto que estamos viendo y prácticamente en la vida ahorita, y que de paso lo promueve el pensamiento transcomplejo, que es la complementariedad. Yo no puedo estudiar o escribir únicamente para Venezuela y desde Venezuela. Yo tengo que necesariamente considerar lo que está pasando en el mundo, saber lo que se está escribiendo en el mundo, de qué se habla en el mundo, pero sin descartar lo que ocurre en Venezuela y lo que yo debo escribir específicamente para Venezuela, considerando el contexto. Eso implica adaptabilidad, ¿verdad? Entonces, no es una educación que es única para todos, sino que yo me puedo ir adaptando como profesor o como estudiante de acuerdo a mis necesidades. Hay estudiantes que tienen mucho más facilidades que otros, entonces para ese es más fácil salir o pasar rápidamente un contenido, un material, y para otros es más difícil, ¿verdad? Y por supuesto eso implica también que hoy en día tenemos accesibilidad a mucho material. Ahora también hay personas que no tienen esa accesibilidad porque necesitamos tener internet, necesitamos tener como mínimo un teléfono y aún así el teléfono muchas veces es insuficiente. Y por supuesto, digamos que una de las tendencias fundamentales en esto, en esta educación, es la inclusión. Es decir, que todos, de alguna manera, deben estar incluidos. No debería haber exclusión. Porque hay el aprendizaje personalizado. Entonces, si yo tengo menos formación, obviamente a mí me tendrán que dar más apoyo, más material, más atención. Si yo tengo más formación, a mí me pueden dejar un poquito más de mi cuenta, más autonomía, ¿verdad? Eso es lo que implica la inclusión. O sea, que todos tienen derecho, todos pueden accesar a la educación. Ahora, no todos lo tienen que aprender de la misma manera ni de la misma forma y a algunos se les hace más difícil. Y la otra lámina que les quería compartir es esta, ¿verdad? Que, como les decía, cuando yo veía de lo que íbamos a hablar, yo decía, pero ¿cómo vamos a dejar nada más en educación 5.0 si ya está hablando de educación 6.0? Entonces, fíjense, aquí se habla de un aprendizaje experiencial e inmersivo. Entonces, de acuerdo a lo que les decía anteriormente, de acuerdo a la experiencia, será lo que yo necesito, será lo que yo requiero, a diferencia de otra persona que puede estar al lado mío, pero que necesita menos que yo, o al contrario, necesita más que yo, ¿verdad? Entonces se requiere mayor inmersión. Implica entonces involucrarse totalmente en la búsqueda de lo que
requerimos desde el punto de vista del aprendizaje. Y por eso se habla de entornos de aprendizaje flexibles. Entonces, por ejemplo, yo quisiera que estuvieran los 5 aquí, ¿verdad? Pero no pueden estar. Ya nosotros sabemos que la próxima vez lo vamos a hacer un día que pueda Evandreina, cuando vayamos a presentar la lectura de los materiales que van a hacer, porque también es importante esa flexibilidad, que nosotros podamos mover en una fecha para que ella pueda estar con nosotros un día, ¿verdad? Fíjense que yo les decía que de gamificación se viene hablando de la educación 3.0, pero aquí se habla de otra gamificación con inteligencia artificial, que ya sabemos que la inteligencia artificial no es que es nada nuevo, pero sí sabemos que cada día se desarrolla más, ¿verdad? Entonces, por eso hay ese boom de la inteligencia artificial. Y que por supuesto eso implica el uso ético de la tecnología, por lo que hablábamos anteriormente. Ya los profesores ya deben saber cuando un material es escrito totalmente de la inteligencia artificial, porque uno lo ve por el lenguaje, lo ve incluso en los títulos, porque cuando uno le pide un título, yo le pido, como dice esta chica, título de capítulo, título de artículo, título de libro, ¿verdad? Con base, yo no le doy las palabras, sino que le digo, este título dámelo más actualizado, más novedoso, más impactante. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno se da cuenta porque enseguida te pone siempre dos subtítulos. Uno, digamos, el primero, y luego 2 puntos y otro subtítulo. Y eso es con todo. Fíjense para que vean. Y si te escribe 3 párrafos de un tema que tú le pidas, el tercer párrafo o el segundo ya repite lo mismo, pero con otras palabras. Entonces, ahí es donde viene ese uso ético. Primero, decir que eso es de la inteligencia artificial. Y segundo, modificar con ese pensamiento crítico de que, oye, pero ¿cómo voy a poner yo esto si esto no es así? ¿Verdad? Por supuesto que implica tutoría virtual, que es un poco que se está haciendo incluso, pues, digamos, para la gente que no tiene incluso, digamos, todas las potencialidades tecnológicas, y se hacía incluso antes cuando no había tanta tecnología, porque uno de repente le mandaba al tutor, mi tutor de maestría, estamos hablando de maestría, o sea, hace muchos años, ¿verdad? No estamos hablando del doctorado, de la maestría, yo le mandaba mis materiales por MRW. Él recibía, lo revisaba y entonces yo iba a Caracas. Entonces ahí sí me lo entregaba personalmente. Y esto de las analíticas, lo que pasa es que lo pusimos aquí junto para ahorrar, digamos, espacio, o por falta de espacio, son que en este momento pues hay demasiada información. Y entonces eso implica las analíticas, pues revisar toda esa información, todos esos datos que hay y la posibilidad de que hay ahorita de conseguir materiales. Entonces también eso implica, ya lo habían dicho ustedes, pero que tampoco es nada nuevo, aprendizaje a lo largo de la vida. Yo les decía a ustedes que cuando uno más estudia, más se da cuenta que le hacen falta nuevos conocimientos. Eso es lo que llamábamos en la andragogía aprendizaje permanente. ¿Verdad? Que permanentemente, porque no podemos decir, ya yo sé lo de educación 6.0 con una laminita que me dieron, no. Yo tengo que chequear, ¿verdad? Como decía Gerson, ¿qué le puedo quitar? ¿Qué le puedo agregar? ¿Qué me sirve a mí para mi contexto particular? Y eso, por supuesto, implica un aprendizaje adaptativo. Aquí se habla, porque ya es la educación 6.0, que es mediante la inteligencia artificial. E implica un pensamiento computacional. Por el artículo que yo le dije que le iba a mandar a todos, habla precisamente de pensamiento computacional, ¿verdad? De que antes hablábamos, por ejemplo, de un pensamiento analítico, luego hablamos de un pensamiento reflexivo, luego hablamos de un pensamiento, vamos a decir, diverso, movedizo, incierto, ¿verdad? Un pensamiento incierto. Hoy también se habla de un pensamiento, bueno, y también venimos hablando, porque eso tampoco es nada nuevo, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, pero también hoy hablamos de un pensamiento computacional. ¿Eso qué significa? Así como las computadoras aprenden a
pensar como nosotros, o por lo menos si no a pensar, se manejan con la información que nosotros les proporcionamos, nosotros de alguna manera tenemos que estudiar cómo funciona la computación. Esto implica este pensamiento. Pero también decía yo que es bien importante, ¿verdad? Que a pesar de estos grandes adelantos tecnológicos, se le está dando mucha importancia a las competencias socioemocionales. Es decir, que de alguna manera las tendencias educativas del siglo XXI buscan un cierto equilibrio entre los adelantos tecnológicos y el equilibrio emocional, social de las personas, porque también se ha escrito mucho sobre eso, que de alguna manera la tecnología lo aísla a uno, porque todo lo puede resolver con la tecnología, y hablábamos nosotros estos días, unas amigas, que hay que ponerse uno mismo un control, pues, de que tiene que dejar en un determinado momento el teléfono, que tiene que salir, que tiene que compartir, porque tenemos que ir hacia ese equilibrio. Y si nosotros como docentes no lo tenemos, ¿cómo podemos compartirlo con los que están a nuestros alrededores, nuestros estudiantes y la familia, verdad? Y que implica también una preocupación de este siglo y de esta educación, la sostenibilidad ambiental. Entonces, una preocupación que no es que es nueva, porque todas las tendencias de alguna manera promueven la educación ambiental, luego la educación sostenible, el desarrollo sostenible, pero esto lo tiene como una característica particular. Entonces es importante tener ese elemento. Entonces yo quiero darle la palabra a uno de ustedes, una sola palabra, ¿verdad? O sea, ¿cómo ves, Nelly? Voy a darle la palabra a Nelly, porque ella siempre que interviene tiene esa preocupación, ¿verdad? De que es el docente, que cuesta mucho que este docente cambie. Y de alguna manera Gerson lo decía, bueno, queremos que el estudiante cambie, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Entonces la pregunta es, Nelly, ¿qué crees tú que pudiéramos hacer para que el docente cambie? Doctora, lo voy a decir anecdóticamente ya. Hay que lavarle el No, cerebro, no importa. definitivamente. Pero bueno, bromas aparte, no sé si me escucha. Sí, te escuchamos Sí, perfectamente. lo que pasa es que, bueno, definitivamente estamos en una fase de cambio, ¿no? Nosotros todavía estamos en el 1.0, 2.0, ¿no? Pero sinceramente yo comparto la idea de Gerson, o sea, empieza por cambiar, definitivamente tenemos que cambiar nosotros como docentes primero, ¿no? Es la única forma de que nosotros podamos enfocar y lograr llegar, por lo menos avanzar al 4.0, ¿no? Que eso sería un logro bastante significativo, particularmente en las universidades de Perú. Pero lo que tendríamos que hacer en aula es, pues, lograr que nuestra experiencia, en este caso, que vamos a compartir con los estudiantes, pues se convierta en una experiencia de aprendizaje, como dice, flexible, ¿no? Que el estudiante pueda participar directamente de su autoaprendizaje, tomando, obviamente, muchas de las técnicas que tenemos, ¿no? También, pues, motivarlo a que use toda la tecnología, a que, en este caso, investigue, ¿no? Pero considerando que para su uso, pues, tenga que hacerlo dentro de un marco ético. Ahora, es difícil que los docentes, particularmente en mi universidad, hay muchísimos docentes mayores. No voy a comentar la experiencia de nosotros. Yo podría decir que el 60% son personas que pasan los 55, 60 años y quizás hasta más, ¿no? Entonces, nosotros en Perú tenemos una ley que indica que los docentes universitarios pues, pueden enseñar hasta los 80 años. Entonces, ya se imaginará usted que docentes que son muy mayores son muy resistentes al cambio. Algunos ni siquiera saben usarla, ¿no? No manejan las aulas virtuales, no usan la tecnología para el proceso de que el estudiante construya su conocimiento. Entonces, es una gran dificultad. Ahora,
La dificultad es de que eso no permite que se hagan cambios, por ejemplo, en los diseños curriculares, pues de repente cambiar procesos de metodologías de enseñanza en las aulas, ¿no? La verdad es que es bastante complicado porque eso nos mantiene atrasados, ¿no? Y sinceramente tendríamos que empezar nosotros por un cambio de mentalidad. Por ejemplo, yo estaba pensando poner su primera lámina en nuestro grupo de docentes, ¿no? Para a ver si nos motivamos a nosotros mismos de repente de que tenemos que hacer grandes cambios. Pero le digo que yo estoy en comisión de currícula y todo eso es complicado, ¿no? Los docentes no están sujetos a cambiar, ¿no? O sea, eh, realmente yo que estuve en actividad privada muchísimo tiempo, ir a la actividad pública, particularmente en educación, me resulta bastante difícil. Y Pero como le fíjate digo, va por el cambio de nosotros como personas. Yo, particularmente yo la he escuchado con atención y los comentarios de los compañeros también y pienso de que para este semestre pues tengo que implementar algunos cambios en mis sesiones de aprendizaje, ¿no? En mis sesiones, en este caso, para que el estudiante pueda construir su conocimiento. Yo me quedo un poco asombrada con lo que usted dijo ahora. Ya no se habla de habilidades blandas, ¿no? Dijo, ahora se habla de competencias blandas. Ya no estamos hablando de habilidades, ¿no? Y fíjese que todavía en muchísima de la documentación y las programaciones estamos hablando de habilidades y las competencias todavía recién estamos hablando de competencias. A pesar de que el proceso de enseñanza aprendizaje como está indicado, pero en realidad estamos hablando de construir, de nosotros convertirnos en un apoyo para que el estudiante construya su conocimiento, prácticamente las competencias no está bien diseñado ese proceso y no lo estamos aplicando correctamente en las aulas. Gracias, doctor. gracias a ti. No, tú tienes razón. Fíjate que yo estoy hablando de que la primera vez que nosotros hablamos de competencia, no me acuerdo si fue en el 2012, que yo estuve en un evento en Argentina. No sé si fue en Argentina o en México, y una chica nos dijo, ¿qué se habla de competencia allá donde ustedes trabajan? ¿Verdad? Estamos hablando hace muchos años, y como dices tú, no hemos cambiado el lenguaje. Obviamente que no son todos, porque tampoco es cambiar el lenguaje y no utilizarlo. Y porque también vamos a estar claros, por eso yo decía, no podemos desconocer lo que está pasando en el mundo, pero tampoco podemos desconocer lo local. No todo lo que ocurre en el mundo está ocurriendo en Venezuela. Entonces ahí viene casualmente una digamos, la conclusión que yo quería llegar, y era que esas tendencias coexisten, ¿verdad? Puede ser lugares del mundo donde están en la tendencia 5.0, por lo menos en China, en India, ¿verdad? En Japón, y puede haber otras regiones donde, como en Venezuela, donde puede haber instituciones que se mantengan en la tendencia 1.0 y otras que se están acercando a la 4, como dices tú, ¿verdad? Eso es así. Entonces lo que tenemos que estar claro no es que ya nosotros no estamos en la educación 2.0, estamos en la 6. Eso no es verdad, ¿verdad? Sino que tenemos que estar claro que todas las tendencias coexisten, que no aparece una nueva y desaparece la anterior. Entonces, que depende, como decía Gerson, del contexto educativo, depende de la asignatura, depende del momento, quizás va a coexistir más o no a coexistir, la palabra ahí no es coexistir, sino va a predominar más el modelo basado en el docente, por lo menos en el ámbito aeronáutico, y a lo mejor en un ámbito de educación superior puede haber un predominio del modelo donde prevalece el estudiante. A lo mejor en un ámbito de educación primaria se necesita como un equilibrio, porque de alguna manera el niño necesita cierta guiatura del docente, pero tú dijiste algo bien importante, tú dijiste, voy a pasar a la minita en el grupo de docentes. Esa es la idea, ¿verdad? Que sepamos primero que toda esta tendencia, alguna como tú dijiste, como dijo uno de ustedes, no sé si fuiste tú misma, desde el punto de vista teórico, se está escribiendo sobre ella.
pero que en la práctica nosotros sabemos que hay algunas que están funcionando más que otras. Es decir, que sabemos que hay distintos contextos y por eso hablamos de que coexisten las tendencias, aunque haya predominio de algún modelo docente en una determinada institución. Por ejemplo, otro día en una conferencia que se dio en el ámbito del mismo de Reddit, yo decía de qué inteligencia artificial estarán hablando ellos, porque Francis, yo me imagino que tú igual que nosotros nos manejamos con las inteligencias que son gratuitas. Entonces la inteligencia gratuita no te hace un documento de 20 páginas. Entonces hay gente que le dice a uno y le asegura a uno que está en la gratuita y que hizo un artículo completo. Eso yo creo que no es verdad, pero entonces eso, pues, estar claro de que la educación está evolucionando. Estar claro que si ustedes están aquí es porque de alguna manera están preocupados por, como dijo Gerson, de actualizarse, de mejorar, y estar claro que si tienes acceso a personas, a docentes, puedes ir, como tú dices, como dice Nelly, compartiendo sus laminitas, ir hablando, ¿verdad? Ir compartiendo. Si es verdad que a nosotros, las personas mayores de 60 años, pues nos cuesta. De hecho, yo mucho tiempo, no es que ahora sepa mucho, ¿verdad? Porque siempre tengo mi ayudante, pero siempre me afincaba en mi secretaria, que era la que me ayudaba. Y ahora yo hago algunas cosas. Y entonces, es decir, no es que uno se va a cambiar totalmente, pero sí puede ir aprendiendo, sí puede ir mejorando. Entonces, fíjense, con esta lámina que compartimos, vamos entonces a ponernos de acuerdo a lo siguiente, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este seminario que comienza hoy y termina el 3 de marzo? Vamos a leer. Mi idea, como les decía, era que, no, el 6 de marzo, no el 3. Mi idea era que cada uno lea uno, pero este artículo que se llama Pensamiento Computacional para una sociedad 5.0 lo leen todos. Entonces, ustedes son 5, aquí me falta un material, pero por lo menos para ustedes 3 hay, y todavía sobra uno, ¿verdad? Que sería el de Eva Andreina, porque el otro chico nunca, porque Eva Andreina participa, tal vez está terminando otro postdoctorado, a lo mejor todavía está ocupado un poco, pero bueno, de todas maneras tenemos que concretarlo. Él es el único que falta por plantear el esquema, ya ustedes lo plantearon, entonces la idea es leer el material, hacer un resumen, puede ser una sola lámina, no tiene que ser largo, no se preocupen cuando vayan a intervenir que tiene que ser largo, no. Lo que interesa es que haya ese intercambio, esa interacción. Entonces ustedes comparten con nosotros en un día como hoy lo que leyeron en cada libro, pero a su vez pueden tomar de lo que estén leyendo algo para empezar a escribir su primer capítulo, ¿verdad? Ya ustedes deberían estar escribiendo, a lo mejor como les decía, no comienzan por el 1, comienzan por el 3 porque es lo que corresponde con lo que estamos hablando, pero la idea es que ese día, además de que ustedes digan, bueno, a mí me tocó leer tal libro y lo que más me encontré fue esto y esto, yo de esto tomé para mi capítulo tales cosas, es decir, dar cuenta un poquito de la lectura y también dar cuenta un poquito de lo que han escrito. Si me lo mandan escrito antes, mejor, ¿verdad? Entonces ese día solamente intercambiamos sus opiniones, pues qué les pareció la lectura, qué encontraron. Entonces a mí me gustaría, ya yo mandé todos los materiales para el WhatsApp del grupo, pero me gustaría saber qué, de acuerdo a lo que están viendo, porque obviamente no tienen sino la portada, no pueden saber de qué trata el trabajo, pero todo tiene que ver con multimodalidad, ¿verdad? Entonces, fíjense que el primero se llama Tendencia Educativa 5.0, es como la especie de desarrollo del seminario, sin incluir la 6.0, que, como les digo, fue la adaptación que yo hice para hoy. Los proyectos, el otro se llama Proyectos de Innovación Educativa con Realidad Aumentada. Son una serie de proyectos, yo los vi bastante sencillos,
pero de diferentes niveles educativos, pero que pueden ser interesantes para tomar ideas. Quizás hay menos contenido, pero más, como más práctica. Este que se llama Multimodal, que es de una universidad de México, la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, y este que se llama Educación 5.0, Tendencias Tecnológicas Educativas, tomo 1 del 2024. Entonces, ¿cuál quiere leer tú, Nelly? Que usted indique, doctora, cualquiera. Ajá. El que, Gerson, tú vas a aceptar la propuesta que yo te hice de ver los proyectos. Recuérdame cuál era. Ah, ese es el segundo, que dice Proyectos Sí. de Innovación Educativa. Ajá. Sí, me gusta, está bien. Ok, de todas maneras, como lo van a tener todos, ustedes le pueden de repente revisar. Y tú, Ok. ¿con cuál te quedas? Profe, con tendencia educativa 5.0. Ok. Entonces nos queda multimodal, que se lo vamos a dar a Eva Andreina, y yo busco uno para el otro profesor. Y recuerden que todos deben leer este pensamiento doctora, computacional. ¿y cuál leo yo, doctora? No me dijo. ¿Quién es yo? Digo, ¿quién es yo? Tendencias educativas, querer que no se asignaba ninguno. Ah, ¿Sí? que tú dijiste que yo te lo asignara. Yo le dije Ajá, que usted me dijera. Nelly. Ok, entonces Nelly lee Tendencia Educativa Ah, 5.0. entonces yo me voy para educación 5.0 porque hay varios artículos, ¿no, doctora? Sí. Ah, bueno, me puede servir para como lectura y apropiarme de algunos Disculpa, temas, algo. Francis. No, Francis, no, pero disculpa. está bien porque pensándolo, para llevarlo también al libro, porque hay que buscar los teóricos, algunos pensamientos, algunas teorías que me pueden ayudar también a esa reflexión. Claro, es que de todas maneras, como te digo, ustedes ya lo tienen, todo lo tienen ya en el WhatsApp del grupo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a chequear de nuevo. Nelly trabajaría con el amarillo, Tendencia Educativa 5.0. Erso trabajaría con proyectos de innovación educativa con realidad aumentada. Y Francis trabajaría con Educación 5.0, Tendencias Tecnológicas Educativas. Como te decía, ahí vas a encontrar bastante material, ¿verdad? No tienes que de repente leer todo el libro, sino que vas viendo lo que más te interese de acuerdo a... Y entonces le pasamos a Eva Andreina el de multimodal de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí en México. Y como les decía, este artículo de pensamiento computacional lo leen todos. Pero como todos tienen el material, de repente lo pueden revisar. ¿Verdad? Yo lo que quiero es que haya como una responsabilidad de que el día que nos reunamos den cuenta de lo que leyeron. Pero eso no quiere decir que no pueda leer el otro. De hecho, si todos pueden leer Tendencia Educativa 5.0, ese de alguna manera recoge el seminario cuando se dio por primera vez, ¿verdad? Porque este postdoctorado se ha dado 3 veces, esta es la tercera corte. Entonces, cuando se dio la primera vez, se hizo ese material. Entonces, ustedes pueden, como les digo, de todas maneras, hacer una revisión, pues. Pero con la idea de que el día que nos reunamos, ustedes van a aportar de lo que estamos en este momento señalando como su responsabilidad. Y yo busco, como les digo, un material para el participante que falta, que es Juan Pérez. Él ya hizo otro postdoctorado, ya él ha hecho 2 postdoctorados, entonces a lo mejor es que ha estado muy ocupado. Bueno, entonces, ¿cuál preguntas? No, ninguna, doctora. Bueno, de mi parte. Ok, entonces estamos claros. Entonces nos despedimos. Cualquier duda que tengan, algo que se les dificulte, Doctora, me escriben. falta, me parece, el artículo. A ver, porque solamente hay 4 contenidos. El artículo es el que falta. No te oigo, no te entiendo. ¿Me escucha? Y le Sí, decía sí, te ok, y le escucho. decía que falta uno de los contenidos
esto, tendencias educativas o es uno de los libros que falta? No, vuelvo a repetir. Tenemos un artículo que yo lo estoy viendo incluso desde WhatsApp, el grupo de ustedes, que es de Mono Castañeda, que es el de Ya, ese es pensamiento el artículo. computacional. Ese es Ajá, un artículo para que lean todos. sí. Luego Pero tenemos, el libro que falta, doctora, es Educación 5.0, el tomo 1. no, fíjate, el primero se llama Proyecto de Innovación Educativa. Ese lo va a leer Gerson. El segundo se llama Educación a Distancia Multimodalidad de la Universidad de Potosí. Se lo va a leer Eva Andreina. El tercero, como le dije, es el artículo para todo. El cuarto se llama Tendencia. Ah, tú dices que falta en el WhatsApp. Sí, en el WhatsApp, Ah, doctora, ok, sí. ok. Multimodal es el que falta. Ok, ya lo busco, que es el de Francis. Está el de Tendencia Educativa, que es el tuyo. Sí, yo le iba a decir, doctora, que no está el del libro de Ya. Educación 5.0. Ok, perfecto, ya lo busco. No hay problema. Desde que lo pasé. El artículo sí está, ¿verdad, Nelly? Sí, el artículo sí está. El que falta es el de multimodal. Sí, el que Ajá, falta es el que le toca a Francis. que es el de Ya. Educación 5.0, Aquí Tendencias está. Tecnológicas Educativas. Tendencia educativa. Ah, no, repetí el mismo. Ok, déjenme chequear si fue que no lo tengo aquí en el celular. Déjenme chequear y si no, bueno, ahorita lo mando. Ajá, lo enviado. Sí, porque tengo 2 veces aparentemente tendencias educativas. Bueno, no hay problema, ahorita lo buscamos. Entonces quedamos así. Cualquier duda, me preguntan, escriban por el WhatsApp para que se animen. Bueno, en realidad yo creo que todos están animados. Y como les digo, Méndez, él está súper animado porque este es para él su tercer postdoctorado, tal vez ha estado muy ocupado, de todas maneras yo lo voy a conversar con él. Bueno, entonces quedamos así. Descansen y a trabajar. Ahorita Doctora, te mando lo del tuyo, me Francis. revisa cuando tenga Ajá, sí. tiempo, por favor. Doctora, Sí. gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias, Luego, doctora. Feliz chao. noche. Buenas Feliz noches. noche, Nelly. Feliz noche, Gerson. Hasta luego. Buenas noches a todos. Hasta Gracias. luego. Chao. Nos vemos en el WhatsApp.